presidencia de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, está volcada en la actividad parlamentaria. La portavoz de esta formación en las Cortes de Aragón nos va a acompañar hoy dentro de la ronda con los partidos políticos con representación parlamentaria que hemos iniciado en Buenos Días Aragón. Con ella vamos a repasar el curso político que se encuentra ya en su recta final. También vamos a analizar de qué forma afecta a los ciudadanos aragoneses las decisiones que se están tomando en otros ámbitos, el nacional o el europeo. Nieves Ibeas ya se encuentra sentada en este plató junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días también a todos ustedes. Por tanto, les proponemos un análisis de la actualidad con nuestra invitada Nieves Ibeas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues empezamos por el principio. Le pedimos un balance de lo que ha sido el actual curso político que, como decíamos, a punto está ya de finalizar. Pues el balance no puede ser más que muy duro, muy negativo, pero no solamente porque lo diga yo, sino porque lo que está viviendo toda la gente es mucho peor hoy que lo que vivía hace un año, desgraciadamente. No se ve ninguna perspectiva clara de que el gobierno actual pueda plantearnos unas soluciones urgentes y luego a medio y largo plazo. Y por otra parte, pues el trabajo parlamentario está siendo muy arduo, claro, porque el seguimiento del gobierno en tantas materias, en tantos temas que interesan a la ciudadanía, sanidad, bienestar social, empleo en general, nos está llevando pues a una tarea, como digo, de mucho trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Pero como digo, un balance negativo con un gobierno que había anunciado que tenía todas las soluciones, no las tiene, y con una situación ahora de incertidumbre y de falta de confianza generalizada. ¿Un balance negativo por necesidad ante las exigencias de Europa? De momento, por necesidad. En parte sí, pero porque se pliega absolutamente el Partido Popular. En Madrid nos están planteando desde Madrid toda una serie de reformas y esas ya son directamente emanadas del propio gobierno de Mariano Rajoy, que están trayéndonos una involución tremenda aquí en Aragón. Creo que hacía muchísimos años en los que teníamos tan poca capacidad de decisión. Es que la reforma laboral ha sido nefasta, como lo estamos viendo, la reforma sanitaria exactamente igual, la reforma educativa nos está trayendo también muchísimos problemas en las aulas, no están mejorando nada con todas sus reformas. Y además, insisto, con todas esas reformas, que son reformas del Partido Popular, que están suscritas aquí en Aragón también por el Partido Aragonés, lo que estamos viendo es que Aragón cada vez pintamos menos a la hora de querer plantear nuestras decisiones, nuestras posibles soluciones a la crisis, y ahí también, como bien dices, pues claro, una corriente europea tremenda, hay un proceso de derechización muy grande y lo han visto muy claro. Ahora es el momento de debilitar los servicios públicos y de remitir al ámbito privado todo aquello que pueda dar dinero, y en eso están, desgraciadamente. La privatización es la principal preocupación por parte de Chunta Aragonesista, por tanto. Es que la debilitación de del sistema público, en este caso de servicios sociales, de servicios sanitarios, educativos, a todos los niveles, no se hace porque sí. Sencillamente se hace porque al lado hay opciones privadas que pueden sacar una rentabilidad evidente. Y el Partido Popular, siempre lo hemos dicho, la derecha en general, huele el negocio. Y si hay negocio en la sanidad, pues evidentemente tiran por ahí. La solución no llega de primera mano por su manera de ver las cosas, sino primero pasa, como digo, por debilitar, por plantear la necesidad urgente de que haya reformas, cuando la clave la tienen ellos. Plantea todos los facultativos, enfermeras, celadores necesarios, no cierres consultorios locales, no nos cierres camas, no cierres plantas, no saques al profesorado de las aulas porque no se va a mejorar nuestro sistema educativo, no ahogues a los ayuntamientos, que es lo que están haciendo, no ahogues, por ejemplo, a las comunidades autónomas, que son las que procuran los servicios, y así podríamos seguir. Y en el ámbito del empleo, pues es clarísimo que estamos mucho peor, con más paro, con nuestra gente joven que se nos va y no sé si vuelven, y con mucha gente en una edad intermedia que pierde su trabajo y que ve que va a ser muy difícil que vuelva a trabajar. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero hace también un instante Nieves Ibeas decía que no ve soluciones urgentes para salir de esta situación desde la comunidad autónoma. Antes de ayer se presentó un paquete de medidas, 35 medidas, dentro de lo que es y se ha denominado el Plan Impulsa 2013. Bueno, eso lo denomina el gobierno. No hay nada. Desgraciadamente, ojalá hubieran pensado desde hace tiempo en un plan de soluciones adecuadas. Desde los grupos de la oposición, ya hablo desde el mío, llevamos años presentando
presentando propuestas, y en este gobierno, con este gobierno también, y en general todas van a la basura. Pienso, por ejemplo, en un plan de emergencia social que ha sido demandado por todo el tejido social para que las personas que están en riesgo de pobreza, de exclusión, puedan tener esa atención que en estos momentos es urgente, que era urgente hace 2 años cuando lo planteamos por primera vez, y ahora, y nos la han echado abajo 2 veces. ¿Porque hay una solución del gobierno? No, en absoluto. Y así podríamos hablar de otros temas. Cuando digo que no hay una solución, no hay soluciones urgentes en este gobierno, lo digo muy claramente. El plan al que te acabas de referir realmente no es un plan para allá. No sabemos ni siquiera cuándo va a poderse poner en marcha. Depende de financiación europea, que no sabemos cuándo vamos a tener. Depende también de cómo evoluciona toda la negociación entre comillas del déficit. No sabemos nada de eso, y luego, a ver, no hay nada nuevo. Es más, el consejero hace 4 semanas o 3 semanas, cuando salieron los datos de la encuesta de población activa, dijo, y creo que lo reproduzco casi textualmente, las palabras del señor Bono, que ante la pregunta ¿qué va a hacer el gobierno?, dijo: llevo varios días dándole vueltas a ver qué podemos hacer, algún plan. Eso no es serio, y realmente no hay nada nuevo, simplemente son parches a un malísimo presupuesto para el año 2013 que sabíamos que no iba a poder dar solución. Entonces, en vez de recortar 90, nos dicen que al final recortarán 85. Pero con 85 que nos recortan estamos hundidos. Nieves Ibeas acaba de poner sobre la mesa alguna de las propuestas de Chunta Aragonesista ante la situación de vulnerabilidad social, sí, ese plan de emergencia social. Pero para conseguir salir de la crisis, ¿qué propuestas pondría sobre la mesa Chunta Aragonesista? Hombre, para empezar, para dinamizar la economía. Lo que hay que hacer en primer lugar es tener los recursos suficientes, entender que no se puede ahogar más a las comunidades autónomas. ¿De dónde se sacan, perdón, esos recursos? No, pues sí, lo digo. No se puede ahogar a las comunidades autónomas y responsabilizarle a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas de la crisis económica que estamos viviendo y del déficit, porque no son las comunidades autónomas las que están generando, ni los ayuntamientos los que están generando el déficit, es el Estado. Luego el Estado, y aquí hay una decisión política, como digo, que está vinculada también a las decisiones europeas y a las decisiones absolutamente neoliberales, pasan por ir poco a poco exprimiendo. Entonces no puedes ir mermando recursos. Y luego hay una cuestión también de actuar sobre los ingresos, no solamente sobre los gastos. Sobre los gastos no estamos de acuerdo en las prioridades de este gobierno. No vamos a estar nunca de acuerdo en que, se estrangule nuestra escuela pública, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, y que estén agobiando a todos los trabajadores en general. Eso para empezar. Los servicios sociales ya ni hablo, porque está cada vez más precario y cada vez hay más necesidades. Pero claro, hay que plantear las cosas con seriedad. ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Cómo es posible que en estos momentos nos tengamos que enterar de tanto chorizo que al parecer ha estado metiéndose en el bolsillo millones y millones, que con esos hubiéramos hecho muchos planes de empleo? Y eso el Partido Popular sabe de lo que estoy hablando, porque desde luego los sobresueldos y todos los escándalos de corrupción que está implicando a gente del Partido Popular no lo podemos olvidar, ni lo vamos a olvidar jamás. Entonces, ingresos, sí, retribución de justicia. Quien más tiene que poder pagar. Y no puede ser que todos los ingresos, o la mayor parte de los ingresos, se obtengan del trabajo de las personas que estamos trabajando y cotizando. Es imposible, porque ahí tienes una grabación de capital que está pendiente y no se ha hecho. Y del fraude ya... Le quiero leer un par de titulares que tengo aquí delante. Siempre se dice, ¿no?, que el aleteo de una mariposa en Estados Unidos puede provocar en el otro extremo del mundo pues un auténtico maremoto. Yo no sé si decisiones europeas pueden afectar muchísimo a cada y todos los ciudadanos aragoneses. Leo 2 titulares que veo en la prensa. Bruselas relaja el déficit a cambio de que Rajoy baje pensiones, sube el IVA y recorte la administración. Lo dice Heraldo, y el periódico que dice: la Unión Europea impone a Rajoy el ritmo de los recortes. La nueva cifra facilita más margen para las autonomías. Una reflexión sobre estos 2 titulares. No hay más margen para las autonomías, pero si lo quieren, lo pueden tener en cualquier momento. Si el Partido Popular y el Partido Aragonés hubieran entendido que todo ese tipo de decisiones significan meterse en las competencias aragonesas a la hora de plantear nuestras propias políticas a todos los niveles, yo creo que otra cosa hubiera sido, pero están asumiendo absolutamente todo lo que viene desde Madrid, y Madrid asume todo lo que viene desde Europa. Todo lo que nos está viniendo desde Europa es eso, es la ola privatizadora, la ola del capital. Eso es lo que nos está llegando. Perjuicio para Aragón, todo el del mundo, porque pintamos menos que lo que pintábamos hace 2 años.
Y desgraciadamente encima se está generando la sensación de que nos va a llegar la solución desde fuera y no va a ser así. Evidentemente tiene que haber cambios políticos también a nivel europeo. Creo que estamos viviendo una época nefasta con este gobierno de Mariano Rajoy y es incongruente que aquí el propio Partido Popular nos plantee planes, entre comillas, para generar empleo, cuando están todos los días destruyendo empleo y cuando encima es posible que se quieran tragar también esas nuevas reformas que van a empeorar la vida de pensionistas, de trabajadores y de la gente en general, de la mayor parte de la gente en general. Luego, o se tiene una conciencia, primero también de a quién sirves, y es a la ciudadanía, y pones a la persona en el centro de todo, o al final estaremos aquí al albur de lo que la banca y los mercados quieran definir, que desde luego jamás va a ser en beneficio de la ciudadanía. Hablando de reformas, Nieves y Beas, una reforma que en estos momentos está en proceso es la reforma de la administración local. Sí. ¿Cuál es la opinión de Xunta Aragonesista? Pues muy mala, porque nos hace desaparecer prácticamente. Tenemos muchos pequeños ayuntamientos, pero que están funcionando muy bien. Y si no funciona el mejor, es sencillamente porque jamás ha habido un gobierno en Madrid que se haya tomado en serio la financiación suficiente de los ayuntamientos. Los ayuntamientos es la administración que está más cerca de la ciudadanía. Es la que al final se tiene que enfrentar a ese vecino, vecina, esa familia que no tiene recursos, a esa necesidad de que haya una escuela infantil, sencillamente porque muchas veces desde los gobiernos, incluso autonómicos, no se dan soluciones. Pero claro, si no hay una financiación, pues los dejas que se ahoguen y ahora encima nos sacas el mensaje de que si hay menos de 20.000 habitantes, es posible que hasta los hagamos desaparecer, que vamos a ahorrar mucho. Eso es mentira. Es mentira, pero es un mensaje, como digo, centralista, es un mensaje que elimina diferencias, es un mensaje que va igual para todos, y Aragón tenemos unas características especiales. Nosotros tenemos cuatro ciudades en Aragón. Las 3 capitales y Calatayud. Claro, las 3 y Calatayud. ¿Y el resto qué hacemos? No estamos diciendo que queremos que nuestra gente, si quiere vivir en el medio rural, viva, que nuestros pueblos estén vivos. Nosotros sí lo queremos en Xunta Aragonesista, pero con este tipo de reforma, pues los ayuntamientos van a ser instituciones que van a estar ahí, no sé, para gestionar no sé qué papeleo. ¿Y está de acuerdo con esa premisa de una administración, una competencia? Ese no es el debate ahora, ¿eh? Ese no es el debate. Eso no es el debate. Hay veces que en estos momentos nos llevan por ahí los temas para ver que una administración, una competencia, en estos momentos sabemos que el Gobierno de Aragón es responsable de las políticas sociales y de las políticas educativas y de muchas otras políticas sanitarias, y vemos que si no hubiera esa colaboración de los ayuntamientos, habría localidades en las que jamás habría ni teleasistencia, ni escuelas infantiles, ni ese pequeño consultorio local, médico, que es necesario. Luego, lo que hace falta es que haya financiación y la máxima coordinación entre todas las administraciones. Y lo que hace falta, sobre todo, es honestidad, y que la gente entienda que cuando está en política está para trabajar por la gente y no para meterse el dinero al bolsillo o para favorecer a sus amistades. Xunta Aragonesista ha sido muy contundente a lo largo de este último año político, sobre todo en los últimos meses, en relación con el plan de ordenación de recursos sanitarios. Sí. Explíquemelo. Vamos a ver, es que desde que en el mes de abril el gobierno de Mariano Rajoy presentara la reforma sanitaria, ya vimos todo lo que había por detrás, que era perjuicio. Nosotros, que somos en este sentido muy proclives a que todo lo que haya que mejorar se mejore, todo, si hay que reformar lo que sea para mejorarle no la vida a nadie de los que están gobernando o a alguien que quiere sacar tajada del asunto, no, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y nos espantamos en el momento que vimos que al final íbamos a tener que pagar más por medicamentos. El que no tenga dinero no va a poderse pagar una sanidad de calidad si sigue el Partido Popular con este tipo de políticas y el Partido Aragonés aquí en Aragón. Porque en estos momentos, por ejemplo, las listas de espera es tremendo, tremendo. Y este era el gran caballo de batalla que tenía el Partido Popular en la oposición. Y ha llegado y en 2 años ha sido incapaz de plantear ninguna solución. La reforma sanitaria lo único que ha hecho ha sido agravar esa situación. Hacernos repagar, que ya pagamos con nuestros impuestos a la ciudadanía todo lo que hay que pagar, eliminar a una parte de la población de la asistencia sanitaria, ya hablo de los inmigrantes que no tienen regularizada su situación, pero gente que llevaba aquí muchos años trabajando y que
con su dinero, con su trabajo, ha estado también participando con sus impuestos. Y en general lo que vemos es ahora mucho miedo. Miedo en los pueblos a que les cierren el centro médico. Vemos cómo se cierran plantas en los hospitales. El hospital de Barbastro es abrumador en este caso. La gente que está demandando, por favor, que se pongan remedios para que se eviten esas listas de espera. Saturaciones en los servicios de urgencia, en el Hospital San Jorge de Huesca, en Zaragoza, da igual, el clínico, el Miguel Servet. El trabajo de las personas que están ahí es inmenso, pero no dan abasto. Hay gente que llega a estar hasta 100 horas en la sala de espera hasta que lo llevan a planta. El Hospital de Alcañiz está todo el día en boca de todo el mundo porque el gobierno ha sido incapaz de plantear una construcción de un nuevo edificio en condiciones público. El Hospital de Teruel igual, y así estamos con la espada de Damocles de lo que quieren privatizar, con la única solución que ve el gobierno, que es sacar a la sanidad privada todo aquello que la sanidad pública no puede asumir, pero es que con menos profesionales no se puede asumir nada. Y en medio de todo este contexto, de esta situación económica, se cierra un debate, que es el debate de la ley de lenguas. Sí. ¿Junta recurrirá? Sí, claro que sí. No ha sido el debate de la ley de lenguas, ha sido el debate de la derogación de la ley de lenguas, porque me imagino que una ley de lenguas tiene que tener lenguas que podamos nombrar. La PAO y la PAPIP no es nada. Ha sido un ridículo, el ridículo más espantoso que el gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés nos están haciendo pasar. Y yo creo que en todas las comunidades autónomas, y si se han enterado fuera del Estado también. Negar que haya aquí en Aragón hablantes que desde que nacieron en su casa les han hablado en catalán o en aragonés, algo que reconocía el Partido Popular y el Partido Aragonés hasta hace unos años, es una aberración y es un insulto. Y en estos momentos no ha habido más que ese ejercicio de, a costa de que no se hable del catalán, machaquemos una lengua que solamente la tenemos aquí y que si se muere aquí no va a pervivir en ningún sitio, que es el aragonés. Nieves Ibeas, por último, deme un aliento positivo en relación con la comunidad autónoma para cerrar esta charla. ¿El aliento? Pues el aliento de un grupo parlamentario que está trabajando muy arduamente, que es Junta Aragonesista, que plantea soluciones día a día, que acabamos además de aprobar en los órganos de Junta Aragonesista un documento que significa la ilusión, que es ese Más Aragón, Más Ara, que significa también en el fondo esa petición para que toda la gente, esa llamada que toda la gente comprenda que tenemos un gran potencial, que no podemos permitir que nuestra gente joven bien formada se nos vaya, que no podemos permitir que quien lo está pasando mal lo siga pasando mal y no tenga dinero para resolverlo, y desde luego que sobre todo que tenemos que poder hacer valer, como digo, nuestras posibilidades, y en eso estamos. En eso seguiremos, y la esperanza pasa también por esas propuestas. Nieves Ibeas, muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Muchas gracias. Y ustedes no se